Bueno, comenzamos entonces con nuestras prácticas. Aquí tengo mi paleta preparada con casi todos los colores del círculo cromático. Hice una excepción de 2 colores solamente para poder simplificar un poco las mezclas. Pero bueno, les digo en el sentido de la aguja del reloj, desde abajo a la izquierda, cuáles son los colores de mi paleta. Y en el círculo cromático se corresponderían aproximadamente el lado izquierdo, desde la letra T, amarillo terciario, que tiene la letra T. Desde ese color hacia abajo puse amarillo medio, naranja permanente, el naranja permanente sería el de la S, el secundario, rojo de cadmio light, o sea, rojo claro, y el rojo primario con tendencia al azul, que es carmín de alizarina. Y en lugar de poner violeta rojizo, que sería el terciario, que iría ahora en ese lugar, puse directamente el secundario, violeta de dioxazina, porque el violeta rojizo no lo voy a utilizar en las mezclas, pero luego se los voy a mostrar, que tengo un malva que es muy lindo para pintar flores, y también se los voy a indicar para que lo vean. Pero bueno, entonces del lado del círculo izquierdo de los colores cálidos tengo estos 5 colores: amarillo medio, naranja permanente, rojo claro, carmín de alizarina y violeta de dioxazina. Arriba, comenzando desde la izquierda, tengo la otra parte del círculo. Empezando por el amarillo primario. Tengo amarillo limón, luego tengo un verde sap, que es un verde muy amarillento, y a continuación puse verde hookers, que es un verde muy frío, y no coloqué el turquesa, el verde, que hay un verde casi azul que es turquesa transparente, pero es muy parecido al azul talo. Entonces para simplificar las mezclas puse directamente el azul talo. Y al lado del azul talo tengo azul ultramar, que sería el azul terciario, que es un azul violáceo. Más separados tengo 5 tierras, que los tierras los considero muy útiles, sobre todo para el paisajista, para ahorrar tiempo en las mezclas en realidad, pero no son imprescindibles, porque después cuando mezclemos los tierras se van a dar cuenta que se pueden lograr perfectamente a partir de los colores del círculo cromático. Y bueno, los tierras que he colocado son siena tostado, amarillo ocre, siena natural, que es muy parecido al amarillo ocre pero transparente. Luego coloqué tierra de sombra tostada y finalmente el color sepia. Y solos abajo tengo el color malva y también azul cerúleo, que es un azul muy apropiado para el cielo, y azul cobalto, porque también se los quería mostrar, aunque no son colores que utilizo generalmente para mezclas que tengan que ver con el círculo cromático, pero sí para el paisajista son colores extremadamente útiles. Recuerden que en esta lista he colocado solamente los colores que tengo en la paleta, pero que para tener todo el círculo completo, que es la lista que está del lado de la izquierda, me faltaría en los cálidos el violeta rojizo, que puede ser por ejemplo violeta cobalto. El violeta cobalto es un color hermoso también para las flores. Y luego en la parte de abajo, donde están los azules, los fríos, del otro lado del círculo, me falta el turquesa transparente, que vendría a ser como un color entre el verde hookers y el azul talo, pero no hace tanta falta porque el verde hookers es muy parecido, es casi igual, y agregándole un poquitito de azul talo queda exactamente el turquesa. Y también se puede reemplazar por el viridian. Luego también me faltaría, que ahora me doy cuenta, que también utilizo bastante el verde esmeralda, pero por el solo hecho de que el verde esmeralda es un color muy opaco, porque es otra de las características que tienen los colores, que tienen que notar siempre, que algunos colores son muy transparentes y otros muy opacos. Por ejemplo, todos los talos, el carmín de alizarina,
y son colores muy transparentes. En cambio, el ocre, el azul cerúleo, el rojo, por ejemplo, el rojo claro, son colores opacos. Entonces son útiles también cuando quiero hacer alguna mezcla para tapar parcialmente algo que deseo en la obra. Información sobre este tema casi siempre se encuentra en la carta de colores de las buenas marcas. Ellos indican con ciertos símbolos qué colores son transparentes, qué colores semitransparentes y cuáles opacos. Bueno, vamos a comenzar entonces por los azules, por los colores del cielo, porque bueno, hay muchísimos colores azules también en el mercado, en las artísticas, y no es necesario incluir tantos colores. Recuerden que cuantos menos colores de más calidad y que ustedes se familiaricen con las mezclas mucho mejor. Entonces, los colores más utilizados por el artista son el azul cobalto, el azul cerúleo, el azul ultramar y el azul talo. Entonces ahora, bueno, les voy a mostrar cuáles son estos colores azules para que puedan observar la diferencia. Por ejemplo, este es el azul talo. Es un color muy intenso y tiene alto poder de tinción, en general los talos, lo que quiere decir que penetran muy rápido en la fibra del papel. Entonces, cuando quieren trabajar con técnicas de lifting, de levantado de color, luego de colocado, les resulta muy difícil y siempre queda algo del color en el papel, por más que se esfuercen en sacarlo. Así que por eso tienen que tener eso en cuenta también. El carmín de alizarina también ocurre lo mismo. Y este es un color, es el color azul ultramar. Este color tiene la característica, que es tiene una cierta granulometría, porque se dispersa el pigmento, entonces resulta muy ambiental y da una textura muy interesante cuando se pintan los cielos con este color. Inclusive mezclado con otros colores mantiene el efecto de un moteado como un granulado. Es muy interesante. Y su tendencia es cálida, se puede ver a simple vista que el azul talo tiende más a los verdes y en cambio este azul ultramar tiende al violeta, a los violáceos. Por eso es el azul violáceo que corresponde en el círculo cromático a un azul terciario. Y este último color es el azul cobalto. El anterior, que era cerúleo, es un color opaco pero muy claro. Pueden ver que es bastante más claro que el resto y también tiene una tendencia ligeramente verdosa o amarillenta, que es muy interesante para hacer la parte baja de los cielos. Y el azul cobalto, que es el último que colocamos, es más neutro. No es tan transparente ni tampoco es opaco y también su tendencia puede ir hacia un lado o hacia otro, lo que lo hace ideal también para pintar los cielos. Entonces puede acompañar el resto de los colores en el paisaje. Por eso aquí estoy haciendo un pequeño degradé de azul cobalto y azul cerúleo, porque cuando tenemos paisajes, por ejemplo, muy luminosos, cuando el cielo está completamente limpio de nubes, ustedes pueden observar que hay como un degradé que empieza con el azul rojizo del cielo, pero luego hacia el horizonte se va transformando lentamente en un celeste muy claro y se va volviendo cada vez más luminoso. En ocasiones tiende al rosa y en otras ocasiones al amarillo incluso. Entonces, en ese tipo de cielos es ideal hacer un degradé como este, que puede ser entonces azul cobalto, azul cerúleo, y luego también, bueno, podemos mezclar el azul cerúleo con muy poquitito amarillo, o siena, en realidad sería mejor siena natural, que es un color amarillo oscuro transparente, pero es más neutro, entonces no se va a volver
tan verde como si lo mezcláramos con un amarillo medio o limón, y entonces hacen un perfecto degradé para un cielo luminoso. Y aquí tienen el azul cobalto con carmín de alizarina. Este es el color que generalmente se usa para las sombras de las nubes. Entonces pueden pintar el cielo con azul ultramar o azul cobalto y reservar el blanco de las nubes o levantarlo con un papel o un paño, y luego hacen un sombreado de azul cobalto y carmín de alizarina, o azul ultramar y carmín de alizarina, que genera un violáceo pero dentro de los tonos que estamos colocando en el cielo. Y se puede variar ligeramente el sombreado. Pueden ver que si tiene un poquito más de azul es más violeta, y si tiene un poquitito más de carmín se vuelve violeta rojizo. Luego también para la sombra de las nubes, un color muy bueno es azul ultramar y siena tostado, que es el que están viendo aquí. Entonces esta mezcla de azul ultramar y siena tostado genera un color gris neutro, porque no va ni para el azul ni tampoco se hizo tan cálido. Sí lo podemos volver más gris de paint, como es un color que nos encanta a los pintores, agregándole un poquitito de azul talo, por ejemplo. Entonces la última mezcla que coloqué aquí en el papel es la misma anterior, de azul ultramar con siena tostado, pero con la diferencia que le agregué muy poquitito de azul talo, y nos da un gris hermoso y muy vivo para utilizar, por ejemplo, en algunas sombras de los objetos blancos. Queda muy linda esta mezcla. Y aquí hice una mezcla de azul cobalto y carmín de alizarina para que vean cómo se puede agrisar o apagar un poco el azul cobalto, que también puede servir para esta mezcla para la sombra de las nubes. Si estoy pintando con azul cobalto, simplemente le agrego carmín de alizarina y tengo un violáceo para las nubes, para la sombra de las nubes. Pero miren ahora cuando coloque el violeta de dioxazina, que es mucho más vivo que los violetas que podemos mezclar nosotros, que tienen algo de desaturación o también que se neutralizan bastante. No son tan limpios, intensos como el violeta de dioxazina. Por eso les aconsejo que sí tengan este violeta para cuando tengan que utilizarlo puro, por ejemplo, para las flores en el paisaje o para algunos sombreados también. Es el mismo caso de los tierras, que pueden ahorrarse la mezcla utilizando el violeta de dioxazina, y también es un color muy muy oscuro. Entonces es ideal también para oscurecer otros colores. Y aquí, bueno, abajo del violeta de dioxazina coloqué malva, que les decía que le iba a mostrar, que es un color muy lindo para las flores también. Y la última mezcla, el que es más rojo, es carmín de alizarina puro. Entonces estos tres colores que ven aquí también hacen como una pequeña gradación. Pueden ver que el carmín de alizarina se puede oscurecer fácilmente usando malva o violeta de dioxazina, y son tres colores que pueden ser muy útiles al paisajista, que puede incluir los rojos, rosados, malvas y violetas de las flores. Así que pueden ver qué útiles son estos 4 azules para los cielos. Son suficientes, y para lograr algunos violáceos para las sombras de las nubes. Bueno, vamos a comenzar la práctica de verdes ahora, en este ejercicio sobre los verdes. Y el primero que tengo aquí es el verde sap. Tengo solamente 3 verdes en la paleta, que, bueno, 2 están en el círculo cromático, podrían ser parte del círculo, que es el verde sap que coloqué, que es un verde cálido. Pueden ver aquí a simple vista la diferencia. Y el segundo es
un verde Hookers, pero puede ser también un verde Viridian, que también es transparente y es frío, tiene una tendencia más hacia el azul. Y este tercero es el verde esmeralda, que les comenté antes, que es un color opaco, muy hermoso también. Y también se puede mezclar con el malva, que es su complementario, y lo podemos agrisar y obtener verdes grises como este, que se parecen mucho al verde cobalto, que no es un color tan usual en las marcas, pero pueden ver que se integraría muchísimo más de esta forma, neutralizado o agrisado. Y podemos tener en cuenta que a pesar de que en las artísticas hay tanta cantidad de colores verdes, solamente con 3 colores sería suficiente, porque los verdes son muy aptos para ser obtenidos mediante mezclas diversas de colores que en ocasiones son muy dispares, porque por ejemplo en este caso que estoy haciendo un verde bastante neutralizado, pueden ver que me estuve mezclando verde Hookers con naranja, y en este caso la mezcla es el mismo verde Hookers con siena tostada, es decir que podemos utilizar casi cualquier color de la paleta para neutralizar los verdes o para enriquecerlos también. En este caso, por ejemplo, con el pincel que tenía con la carga de verde Hookers, con un poquito más de verde Hooker, estoy mezclando con amarillo y con siena natural. Entonces, bueno, también puedo obtener lo que estaría entre un ocre amarillo y un ocre verde, para complementar, por ejemplo, verdes oscuros perfectamente en el paisaje. Cuando digo agrisado o neutralizado, también, bueno, en muchos lugares van a encontrar la descripción verdes sucios, pero me gusta más decir agrisado o neutralizado, porque si no parecería que esos verdes está mal que los utilicemos, y no es así de ninguna manera, porque los verdes cálidos son necesariamente verdes sucios, verdes que viran hacia el ocre más que hacia el amarillo, pero más hacia el verde, perdón. Pero lo bueno de los colores verdes es que es muy fácil cambiar la entonación de los colores. Entonces, bueno, otra de las formas para conseguir verdes es mezclando nuestros azules con los amarillos. Y van a ver, por ejemplo, si mezclo este azul talo con amarillo medio, se agrisa bastante porque los dos tienen una tendencia diferente. Recuerden que el talo es un color frío y el amarillo medio es más cálido. Pero pueden fijarse cómo, a pesar de usar este azul, obtengo un verde bastante cálido, y si le agrego un poquito más de azul todavía, pasa rápidamente a ser un verde frío. Y luego, si vuelvo a esta mezcla a agregarle amarillo, pero ahora limón, y vuelvo a hacer una mezcla con el azul, también obtengo un verde un poco más cálido, pero no es tan cálido como la primera mezcla que hice con el amarillo medio. Entonces son pequeñas sutilezas que pueden ir utilizando los diferentes azules que tienen con los diferentes amarillos para obtener verdes tanto cálidos como fríos. Entonces pueden notar que, a pesar de que hicimos muy poquitas mezclas hasta ahora, no necesitamos tener tanta cantidad de verdes, porque, por ejemplo, bueno, cuando vamos a una artística, generalmente las cartas de colores, en el color verde es muy extensa la oferta que hay, porque, bueno, es un color muy versátil, útil. El paisaje es el color que más utiliza, el color verde, pero por eso también se ven obras que no siempre están bien integradas, porque el pintor, sobre todo el pintor Nobel, va tomando diferentes verdes que tiene y los usa directamente en el paisaje sin hacer mezclas previas o fijarse si esos verdes se integran realmente con el resto de los colores que piensa utilizar.
porque, bueno, como dijimos, los verdes cálidos, que son verdes agrisados o neutralizados, que es la palabra que utilizo en lugar de verdes sucios, porque en realidad pasa eso, un verde se va neutralizando, va grisando con otros colores. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar la realidad de nuestro paisaje. Entonces nos fijamos qué tipos de verdes tenemos de acuerdo a la estación también, porque de acuerdo a las estaciones son diferentes. Los verdes, es muy notoria en esta gama el cambio de estación. Y entonces así buscamos en nuestra paleta los tonos adecuados, rebajando la intensidad de los verdes puros mediante otros colores, que pueden ser, por ejemplo, los ocres y los sienas, como les voy a mostrar a continuación. Y bueno, hay que tener en cuenta que normalmente es preferible lograr estos verdes cálidos mediante la mezcla de otros colores para modificar los verdes de tubo, especialmente si deseamos verdes claros, por ejemplo. Porque, bueno, si aclaramos los colores que vienen en el tubo, ustedes pueden ver que son muy intensos los colores tal cual como salen del tubo, especialmente los fríos. Entonces, por más que agreguemos agua, siempre vamos a tener verdes que no se integran muy bien con el paisaje. Entonces, mezclando con otros colores, con ocre, tierra sombra, naranjas, podemos conseguir verdes cálidos que son quebrados, tanto más claros si agregamos más cantidad de agua. Y entonces estos colores pueden formar parte de nuestra obra y se integran perfectamente. Por eso el ocre es un color clave, porque vira al verde cálido con facilidad, mezclado con otros verdes, y bueno, es un poquito opaco, y en lugar de este color amarillo ocre también podemos utilizar perfectamente el siena natural. Y algo que también omití hablarles recién cuando hice la mezcla de azul y amarillo es que hay que tener en cuenta que en teoría la mezcla entre azul y amarillo forma el color verde, pero cuando nosotros mezclamos los colores, al mezclar un amarillo oscuro y un azul, nos puede dar como resultado un color muy agrisado, muy neutralizado. Y esto es porque cuando hablamos sobre los colores complementarios dijimos que se van neutralizando o agrisando uno al otro en la mezcla. Es decir, dos pares de complementarios, cuando colocamos uno junto al otro, por ejemplo verde y rojo, vibran y son el contraste máximo. Ahora, si comenzamos a mezclar el verde y el rojo, el verde se va neutralizando hacia los olivas o hacia los tierras y el rojo también se va oscureciendo. Entonces, lo mismo pasa si nosotros mezclamos un azul con tendencia fría y un amarillo con tendencia cálida, por ejemplo. Entonces, quedan verdes muy neutralizados. Si queremos mezclar verdes que queden limpios o más vibrantes, los que mejor resultan son las mezclas de azul talo y amarillo limón, porque el amarillo limón tiene una tendencia fría y el azul talo también. Entonces, las mezclas de ese color sí resultan más limpias, como pueden ver de las últimas tres que hicimos. La última mezcla es azul talo y amarillo limón. Tenemos que tener precaución con el uso en el paisaje porque cuando utilizamos estos verdes en la realización, por ejemplo, de un bosque en un paisaje, el resultado puede ser una dominante más fría que la del paisaje real, porque la naturaleza de los pigmentos es de tonalidad más pura y fría que el de los verdes naturales que encontramos en el paisaje. Entonces, estos verdes azules verdosos o verdes azulados hay que usarlos con moderación porque dan al color del paisaje una luminosidad característica y tienden a hacerse un tanto artificiales si los usamos en exceso. Entonces, por eso es que estos colores verdes los podemos utilizar perfectamente puros, pero con moderación, integrados al resto del paisaje, y casi siempre vamos a poder observar que hay que neutralizarlos un poquito más hacia los cálidos.
Y lo que les mencionaba antes con respecto a mezclar los colores con otros colores de su misma gama de temperatura, con su misma temperatura de color, lo pueden ver fácilmente, bueno, que aquí estoy mezclando azul ultramar y amarillo medio y resulta un color bastante agrisado, neutralizado. Entonces es un color ideal, por ejemplo, que puede ser la sombra inclusive de otros verdes más claros. Ahora les voy a mostrar nuevamente con un poquito más de intensidad, un poquito más oscuro. Entonces pueden servir también muy bien para integrar otros colores que son más vibrantes, para colocarlos como colores más neutralizados, para rebajar la intensidad de otros colores que resultan más vibrantes, para poder integrar más naturalmente los verdes a nuestro paisaje. Además, por supuesto, de poder utilizar otros colores que son todavía más neutralizados, como por ejemplo tengan en cuenta siempre que los naranjas y los azules también producen verdes, pero de este tipo mucho más neutralizados todavía, que puede ser ideal por ejemplo para las rocas. Y también, bueno, si utilizo un verde frío y un azul cálido, esta es una mezcla por ejemplo de verde Hooker y azul ultramar, también logro oscurecer el verde frío pero con un ligero tinte de neutralización, porque recuerden que colores de diferentes temperaturas también se enturbian mucho más los colores, se van agrisando. Entonces pueden ver aquí la diferencia. Pero si hacemos este tipo de mezcla podríamos usarlo perfectamente como sombra de otro color, como pueden ver que coloqué esa veladura sobre el color verde Hookers que había colocado al principio, y entonces es ligeramente neutralizado, más oscuro porque tiene azul ultramar, y me sirve perfectamente si quisiera hacer por ejemplo un degradé de sombras utilizándolo puro muy claro y luego una veladura encima de esta mezcla. Y luego, bueno, de todas formas, una vez que obtengo este color lo puedo aclarar otra vez utilizando amarillo limón, que pueden ver que se volvió también un amarillo muy claro, lo estoy aclarando, y a la vez puedo utilizar nuevamente más cantidad de azul para obtener todavía tonos muy oscuros. Además, otra cosa que tienen que recordar es que cuando hablamos del círculo cromático dijimos que otra de las propiedades del color son los valores, es decir, que hay colores oscuros y colores muy claros. Entonces, sabemos que todos los que están más cerca del amarillo son los más claros, y los que se acercan al secundario violeta, que generalmente es el violeta de dioxazina, son los colores más oscuros, es decir, la parte inferior del círculo en este caso. Entonces, para aclarar un color, simplemente nos vamos situando hacia el lado de los claros, no importa el color que sea, vamos hacia el amarillo. Es una de las formas. Y para oscurecer un color, podemos ir a buscar colores muy cercanos al violeta o al violeta mismo. Por eso pueden ver que la última mezcla que realicé recién era de azul Hookers, de verde Hookers con amarillo limón, porque bueno, si tengo el secundario, que sería un verde secundario, el verde Hookers, entonces me voy moviendo hacia el amarillo y lo puedo aclarar. En primer lugar estaría el verde sap en el círculo cromático, pero voy un paso más y lo aclaro con el amarillo. Y luego, bueno, puedo hacer lo mismo con este verde Hooker. Si lo quiero oscurecer, voy a utilizar directamente el violeta de dioxazina. Pueden ver que es un verde muy lindo también, oscuro, que puede ser tranquilamente la sombra de muchos verdes con tendencia fría o no en el paisaje. Entonces recuerden, esta última mezcla es una mezcla de verde Hookers con violeta de dioxazina.
Y otra forma de neutralizar también este verde Hookers, que en este caso, bueno, tengo verde Hookers y muy poquitito amarillo, es también neutralizarlo con siena tostada. En este caso es una muestra con siena tostada, entonces pueden ver que este color sí se integraría mucho más al paisaje, por lo que hablábamos antes sobre los colores fríos, que son mucho más fríos inclusive que los que podemos ver en el paisaje muchas veces. Entonces, fácilmente agregándole muy poquitito de amarillo limón y siena tostado, resultó esa muestra que es un verde muy interesante. Y también aquí tenemos otra vez verde Hookers mezclado con algo de rojo medio. Recuerden que los rojos, como son complementarios de este color, lo agrisan, pero también lo oscurecen un poquito, entonces también me serviría para matizarlo perfectamente para la sombra en el paisaje, o también para utilizarlo directamente como otro color perfectamente integrado. Y con esa idea de mezclar verdes con naranjas y rojos, bueno, también puedo hacer una mezcla de verde Hookers con tierra de sombra tostada, porque el tierra de sombra tostado en definitiva es un anaranjado súper oscuro. Y también tenemos que recordar que otra forma de alterar los colores en su matiz, en su tono, o sea, su claridad, su oscuridad, y también en su saturación, en su intensidad, podemos modificar todo esto si ya colocamos los verdes en el paisaje por medio de veladuras transparentes como esta, que estoy velando un color cálido con una veladura de color rojo, y pueden observar que lo que es muy interesante de la veladura, que como es una capa muy transparente a la manera de un vidrio, por ejemplo, se puede ver tanto el color verde en la primera muestra, se puede ver tanto el color verde como el color rojo que coloqué, y a la vez se forma un tercero. Eso es lo maravilloso de las veladuras, que aplicamos color transparente sobre color muy seco. Entonces es una forma muy interesante de modificar los colores, porque si tengo una obra donde ya he colocado la mayoría de los verdes, entonces puedo intensificar un color por medio de colocar más del color, puedo oscurecerlo por medio de velarlo con colores azules o colores tierras o colores complementarios, puedo neutralizarlo con sus complementarios, puedo aclararlo con veladuras, por ejemplo, de amarillo sobre los colores verdes. Entonces todo lo que hablamos sobre las mezclas hasta ahora, de lo que dijimos sobre las mezclas de color, también es válido para las veladuras, como pueden ver en estos ejemplos. Entonces, las veladuras transparentes nos pueden servir para neutralizar un color utilizando sus complementarios, para avivarlos, intensificarlos, como recién agregando solamente una manchita de naranja sobre este verde agrisado, quedó muchísimo más interesante que antes, que parecía no tener mucha vida. Podemos oscurecer un color por medio de una veladura, por ejemplo, violeta muy transparente o azul muy transparente. Podemos neutralizarlo por medio de una veladura color tierra, por ejemplo, o utilizando el complementario, y podemos aclararlo por medio de utilizar, por ejemplo, colores amarillos o verdes muy pálidos sobre otros verdes. Y luego, bueno, la creatividad es infinita, así que por medio de veladuras podemos hacer que un color se transforme prácticamente en otro maravillosamente, y además de eso conservan su luminosidad. Y así podríamos seguir infinitamente utilizando todos los colores de esta paleta para seguir creando muestras, ideas, pero bueno, lo más interesante que quería que noten es que con solamente 2 colores verdes podemos hacer muchísimas cantidades de mezclas de verdes para nuestros paisajes, y utilizando otros colores que quizás no utilizaríamos normalmente. Es decir, que tenemos que lograr en nuestros paisajes armonía de verdes, porque bueno, pudieron ver que los colores verdes necesitan de otros colores distintos para crear armonías más atractivas. Generalmente, cuando vemos un paisaje que está totalmente compuesto de verdes,
es muy difícil que sea un paisaje atractivo. Generalmente los verdes se hacen monótonos, un poco mortecinos, porque bueno, aunque puedan contrastar en el tono, el valor, oscuridad, claridad, la intensidad, porque podemos colocar colores verdes cerca de su pureza, y la temperatura, porque podemos colocar, por ejemplo, en una misma obra, verdes cálidos y verdes fríos para que contrasten por temperatura. De todas formas, los colores verdes siempre parecen un tanto planos y sin animación. Entonces, en cualquier armonía en la que dominen los verdes, especialmente en el paisaje, que se caracteriza por que predominan los colores verdes, es necesario que intercalemos tonos diferentes. Por eso les mostré todas estas mezclas. Podemos intercalar con los verdes entonces tonos tierras, rojizos, anaranjados, rosados, todo para poder lograr introducir una vibración cromática. Entonces, en caso de que nuestro paisaje natural, el modelo que estamos mirando, no presente estos otros colores que les mencioné, que no tenga tierras, ni tampoco rosas, menos anaranjados, y solamente estamos mirando un paisaje completo de verdes, entonces igual nosotros como pintores siempre podemos encontrar excusas para utilizarlos, para utilizar otros colores. Esas son excusas temáticas que podemos, recuerden que el paisaje que vamos a pintar, la obra es nuestra, entonces no siempre tenemos que incluir todo lo que vemos del paisaje, podemos disminuir lo que vemos, aumentar lo que estamos viendo y suprimir inclusive. Entonces, pensando en aumentar, nosotros si tenemos un paisaje con mucha cantidad de verdes, pero nada de otros colores, para no hacer un paisaje monótono y que puedan aparecer tierras, rojizos o naranjas, violetas y otros tonos, lo que podemos hacer es aumentar nuestro paisaje agregando excusas temáticas como por ejemplo, si agregamos algún tipo de construcción, un techo o un tejado en color rojo, anaranjado o siena, también ahí podemos utilizar este color. Y luego si incluimos rocas, por ejemplo, también podemos incluir otros colores sobre la roca y eso también puede avivar todo nuestro conjunto de verdes. El tramo de un camino, por ejemplo, donde colocamos ocres y naranjas también, o que refleje el cielo, puede también hacer una vibración muy interesante con nuestro paisaje. En la historia del arte, bueno, siempre van a encontrar que los paisajistas incluían determinados elementos, como también les mostré al principio, cuando empezamos a hablar sobre el color, incluían elementos variados para poder no solamente tener una variedad de verdes, sino crear una vibración cromática, por ejemplo, con pequeños objetos que reflejen el color complementario. Y en muchas ocasiones pueden no ser objetos, sino simplemente pinceladas, por ejemplo, en algún árbol, algunas pinceladas de color naranja, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, algunas flores en primer plano, que a través de las flores podemos incluir casi cualquier color. Entonces, de esta forma nuestra obra, por nuestras propias decisiones, no tenemos por qué ser fiel a la realidad, sino que lo más importante es nuestra obra como pintores. Así que podemos modificar la realidad de acuerdo a lo que necesitemos para hacer una obra mucho más interesante y utilizar todo este apasionante tema de los verdes en nuestro paisaje.